Los estudios centrales. Le doy la bienvenida a Quique de San, uno de los referentes de los trenes aquí en nuestra provincia. Buen día, ¿cómo estás, Quique? Muchas gracias por la invitación. ¿Qué pasa con los trenes? ¿Vamos a seguir teniendo trenes? ¿Los vamos a mejorar? ¿Vamos a tener el tren bala? ¿Nos vamos a trasladar a la capital federal en menos de 2 horas? ¿Cómo es? Todo eso venís a contarnos. Bueno, la verdad que con este gobierno pareciera ser que van a desaparecer los trenes, ¿no? Al revés de lo que yo estoy diciendo. Al revés, totalmente al revés. Sí, No por contradecirte, pero esta es la claro. realidad concreta, ¿no? El accidente de hace poco va marcando la pauta de lo que quiere el gobierno nacional con respecto a esta industria tan importante para nuestro país que es el transporte La ferroviario. desinversión, ¿no? La desinversión y que el anuncio que hace este gobierno, que además con la ley esta que se ha aprobado. Eso te iba a preguntar, ¿cómo afecta con la ley de base? O Bueno, la denominada ley base. una de las cosas que se propone es la privatización, ¿no?, de muchas empresas del Estado y públicas. Y yo creo que lo van a concretar, una privatización, digamos, que va a llevar al desguace de lo que es el transporte ferroviario en nuestro interior profundo. Nosotros, para tener un dato muy concreto, en 1948 nosotros explotábamos 47.500 kilómetros de vías y hoy la explotación es de 3.800, pero esos 3.800 kilómetros están muy concretamente especificados en lo que es la provincia de Buenos Aires. Está concentrado ahí. Muy pocos, sí, los trenes locales, todas las líneas ferroviarias que hay ahí que transportan más de 4 millones de pasajeros diariamente del conurbano bonaerense hacia los centros urbanos. Y muy poco transporte de carga. Si se reflotaría de nuevo los trenes, ¿no? Vos decías en vías 48.000 kilómetros. La cosa sería totalmente distinta, digo, en materia económica sería mucho más barato. Sí, una inversión más fuerte quizás, pero a la larga, con esas inversiones, el costo del transporte sería mucho más barato. Claro, hay un costo que es excesivo, digamos, a la producción, al desarrollo, que tiene que ver con el flete, ¿no? Sí. Y lo que venía a ser en ese momento, donde teníamos 48.000 kilómetros de vía, que respondía también a una política extractivista de un proceso que se había dado en el mundo de conseguir nuevos mercados, una producción Sí. que se iba adecuando a esa revolución industrial que había habido en el mundo, respondía a esa política, ¿no? O sea, este ferrocarril diseñado por los ingleses y por los franceses era un proceso de extractivismo en la Argentina que hasta 1945, cuando se recuperan los ferrocarriles Claro, a pasa a ser manos del del Estado. Estado, había otra política, una política además de desarrollo. Por ejemplo, el taller de Tafí Viejo, un ejemplo palpable. ¿Qué puede pasar con esta política, con los talleres de Tafí Viejo? ¿Desaparecer? ¿Los pueden...? Y sí, yo creo que, bueno, la ley base que en algún momento con el RIGI viene a plantear el arribo de capitales que solamente vienen a sacarse la riqueza. Es probable que algún país con capitales para invertir venga, traiga tecnología, utilicen el taller de Tafí Viejo para traer su tecnología, para que su mano de obra... Como una base, digamos, Exacto. de concentración bueno, sí, los vagones, los coches. No sé. Exacto. O sea, traer sus materiales, lo que ellos fabrican en sus países, traerlo acá, cosa que en 1945, cuando se recuperan los ferrocarriles, acá habíamos llegado a desarrollar nuestras propias locomotoras, un parque tractivo importante en los talleres de Tafí Viejo y otros más, digamos, Sí. importantes como el de Laguna Paiva y otros
y otros lugares, donde nosotros fabricábamos nuestros vagones. Bueno, ese fue lo que sucedió con la Revolución Libertadora, que vino a derrocar un gobierno nacional y popular que fabricaba cosas. Nosotros Claro. éramos los Claro, fabricantes. y que fomentaba la industria nacional, digamos. Igual que pasó con los puertos, la recuperación de los puertos, la recuperación de la navegación, ¿no? Las rutas que no eran nuestras. Bueno, y así se fue empeorando después con el transcurso de los años. Nada más concreto. La verdad que Argentina ha tenido gobiernos antipopulares, antiobreros, pero no hay ninguna similitud con este gobierno tan salvaje que lleva un programa de ajuste que la verdad Y vos intenta desde tu sector, ¿por qué crees que la gente lo siga avalando a Milei? O no, ya, no sé si ya tanto, pero... Yo no creo mucho en las encuestas. Primero porque, digamos, ¿cómo llega Milei? Milei llega con una derrota en primera vuelta Sí. con Unión por la Patria. Y ahí comienza, creo, lo que se ha dado, lo que se ha visto con mucha claridad, este fraude le hicieron a los votantes de Milei y de un proceso neoliberal en Argentina, porque el toma y daca que se vio en la aprobación de la ley Sí. base se dio en esa campaña donde Milei perdió, pero después, con el acercamiento que tuvo del macrismo y la candidata que llevaba el macrismo en Juntos por el Cambio, ahí empezó todo este toma y daca. El canjear los votos para llevar adelante. De hecho, hoy están cogobernando, ¿no? O sea, son socios. Sí. Y O lo sea, que llama la atención es decir cómo los que fueron en la boleta de Unión por la Patria están apoyando este proceso libertario. Eso también llama la atención. Entonces yo no creo que sea tanto el apoyo a Milei. Porque este proceso de ajuste, digamos que lo sufren los jubilados que vienen pagando este ajuste en su salario, que lo vienen pagando los trabajadores, que además lo vienen pagando el achicamiento que ha habido en la obra pública y ha dejado... mira, hay algunos que dicen que se han caído las cuentas sueldo en más de 200.000 cuentas sueldo. Después que ha habido un despido despiadado en actividades como son la construcción. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que esto beneficia a la provincia, pero lo que están haciendo solamente es recuperar lo que se le ha quitado, claro. digo, ¿cuál es el alineamiento libertario que nos viene a traer beneficio a la provincia? La verdad que me parece que eso se va a ver claramente cuando venga la oportunidad de que la gente exprese, ¿no? Sí. Exprese lo que le viene pasando en lo concreto, en lo diario. Sí. El aumento de las tarifas, la Sí, suba porque de eso no precios. pasó. O sea, todavía no pasó el temporal. Todavía no. Sigue y falta más ajuste. Bueno, conclusión, Quique. Pero, quería hacer una pregunta. Sí. ¿Qué significa la emergencia ferroviaria para los trenes de Tucumán a Buenos Aires? La verdad que no tiene sentido, ¿no? Nosotros habíamos hecho una protesta cuando fue el tema de que no llegaban los trenes a la terminal de trenes de pasajeros, ¿no? Porque el puente estaba cancelado. Les cuento una cosa, el que viajó en tren, el que tiene nuestra edad, cuando era chica se subió en tren y viajaba de Buenos Aires a Tucumán, ese puente siempre estuvo en ese estado, siempre se lo pasó a 5 kilómetros por hora, que con mucha precaución, estaba siempre calzado y todo esto. La concesión de las vías para esta empresa que la explota, la NSA, que no es más que de esta aceitera que nos sube los alimentos y maneja la economía de los precios. Y no dejaba que los trenes lleguen a la terminal. Y le salía a la gente más caro el pasaje que pagaba desde acá hasta la estación de donde partía el tren
que el boleto que pagaban desde ahí hasta Buenos Aires. Claro. Y nosotros dijimos, bueno, la verdad que lo tuvieron durante 20 años la concesión del servicio y la explotación y no invirtieron en arreglar el puente. Y ahora nos plantean esta emergencia. La verdad que no hay ninguna emergencia, hace 20 años que tiene la empresa. Nunca se te ocurrió ir a arreglar. Bueno, el gobierno nacional, que finalizaba la concesión de esa vía, le facilitó ese arreglo del puente, que le salió un barbarazo de plata, que si lo hubieran hecho de otra manera, de otra forma, pensando que ya se terminaba la explotación de los 20 años de concesión que había dado el gobierno neoliberal de Menem, y lo ponían en esa emergencia. La verdad que no hay ninguna emergencia, hay falta de planificación. Lo que hay es una desidia en lo que es de los gobiernos como el de Macri y como Claro, es dejar que todo... Es hacer todo que salgan mal para tener el justificativo de decir hay que vender a sectores privados y manejen todo si lo quieren. Si no, ¿Qué es lo que va a pasar con Aerolíneas? No, Aerolíneas vienen tratando. Ahora zafó Aerolíneas, pero la idea es privatizarla. Sí. Entonces, yo quiero que le cuenten los diputados y los senadores que votan estas leyes cómo van a viajar. Porque hoy los lleva Aerolíneas. Porque va a lugares que no son rentables. Claro. Sí, porque cumplen una cuestión estratégica, una misión de servicio que tiene que ver con el servicio público. Bueno, nada de eso va a ocurrir cuando esto se privatice. Sí, ahí los quiero ver a los diputados jujeños, formoseños, que no hay rentabilidad, digamos. ¿En qué van a viajar? ¿En carreta? En colectivo. Con respecto al tren, es verdad que hay un lobby, un accionar de las empresas de colectivo para que el tren no cumpla un servicio más eficiente. Eso es cierto y ha pasado siempre. Ustedes se acuerdan que nosotros en nuestro proyecto de trenes para Tucumán, nosotros planteábamos la explotación de nuestros ramales, ¿no? O sea, cuando viajaban los trenes de acá por la vía hacia el sur, por la Cocha, y llegábamos hasta la Cocha con trenes de pasajeros, coches motores, o cuando viajábamos por la vía principal del ferrocarril Belgrano hasta la Madrid, ¿no es cierto? Sí. Muchísimos trenes y muchísimos pasajes. La empresa de transporte en ese tiempo, me acuerdo, una empresa de transporte, bueno, no me va a salir el nombre, pero emblemática era la empresa, compraba los pasajes. Sí. Porque ellos lo vendían más caro. Con el tren de pasajero de Tucumán de larga distancia ha pasado lo mismo. Porque ustedes imagínense, a tan bajo costo, yo invierto en comprar todo el pasaje del tren, que no necesito comprarlo de acá a Buenos Aires, lo compro de acá a Santiago, a la banda, que salen 2 pesos. Y eso hace que el tucumano ya no pueda comprar el pasaje, claro, porque está ocupado. Lo compro por tramo a muy bajo precio. Creo que va a estar ocupado porque te dicen, cuando vos vas a comprar el pasaje, te dicen, no hay pasaje, pero en realidad hay un tramo. El tren de larga distancia es de larga distancia. Vos lo tenés que vender en las terminales. ¿Por qué? Porque habían sacado los trenes de corta y media distancia. Claro. Entonces, al sacar vos un tren que te llevaba de acá a Salta, o de acá a Santiago o a Córdoba, que eran trenes de media distancia, permite este juego macabro y la destrucción de empresas que, digamos, son una alternativa de transporte. Pero con respecto a la velocidad del tren, dicen que el tren podría ir a más velocidad, pero que no se lo permiten, y que eso es por el lobby que hacen las empresas de colectivo. Te cuento cómo es. Un tren de pasajeros, y te estoy hablando de cuando yo trabajaba, que hace más de 20 años, yo llevaba en una trocha
angosta, que no es la trocha del Mitre, que es de más velocidad, nosotros demorábamos desde Boulogne hasta Rosario 3 horas. Y el tren, y porque llevábamos una velocidad de 90 kilómetros por hora. 3 horas nada más. Está bien. Y de Buenos Aires a Tucumán y de Tucumán a Buenos Aires, el tren demoraba 16 horas, porque iba a una velocidad en algunos tramos de 120 kilómetros por hora por el Mitre. Sí. O sea, sí compite en la velocidad. El problema es que al hacerse cargo la NSA, ¿qué puso? Violando toda norma de transporte ferroviario. Te dice en esa época el reglamento de circulación de los trenes que vos tenías que poner un tren de larga distancia por delante del tren de cargas, Sí, porque es de mayor velocidad. Entonces te libra la sección claro. mucho más rápido. Si vos le pones un tren que va a andar a 20 kilómetros por hora, hasta que libre la sección, O sea, lo ponen adelante al tren de carga. para que lo demore. Claro. Lisa y llanamente para lo demore. Pero además hay otra cosa ahí que la hablábamos fuera de cámara, que es que antes los tramos de circulación del tren eran mucho más cortos y más seguros, porque existían las señales. Después se han hecho los tramos más largos, por lo tanto un tren te libra una sección en la que circula a mucho más kilómetros. O sea, que capaz que vos tenés que librar una sección de 300 kilómetros. O sea, tenés que esperar la circulación de un tren de baja velocidad de 20, 30 kilómetros por hora de 300 kilómetros. ¿Cuánto se demora? Claro, Entonces no, vos lo largás el tren. Por eso podían un estar los desastre. tucumanos en los últimos tiempos 2 días arriba de un tren. Por eso. O Por sea eso que mismo. demora tantas horas no por el mal estado de las vías, sino por esta cuestión. Sí, no, por el logística. mal estado de las vías también, pero También. vos eso lo podés resolver. O sea, con el personal que Claro. tiene vía y obra, vos lo resolvés, la ponés en condiciones a las vías. El problema es la circulación del tren. Vos fíjate, el accidente de hace poquito, por desinversión, en Buenos Aires, en el San Martín. ¿Por qué fue? Porque circulan con vía telegráfica, porque no repararon las señales. Sí, sí. Sí. Un tren en Buenos Aires va protegido por 2 señales de peligro y una precaución. O sea, cuando viene un tren, antes de llegar al otro tren, tiene que pasar una señal a precaución, pero se va a encontrar que si viola esa señal a peligro, se va a encontrar con otra peligro. O sea, Claro. y no podés violar como un semáforo que nosotros cruzamos en la calle, un semáforo en rojo, porque es una falta gravísima. Claro. Bueno, el tren va protegido por 2 señales, a peligro y una precaución. O sea, lo que hubo ahí... O sea, aquí que te falta el certificado de función directamente. Sí. ¿No? Es lamentable, pero hay que hablar con mucha claridad para ver si un nivel de conciencia colectiva de ¿Y esto la quién nos sociedad cambia? La argentina- política lo tiene que cambiar. Sí, la política, no hay otra forma. No hay otra. No hay otra forma. Es No la hay- política. Acá los dirigentes que dicen y que hacen los recursos y que los discursos que representan los intereses sociales y materiales de su pueblo tienen que expresarlo en su cotidianidad, ¿no? No se pueden hacer los distraídos Sí, frente a lo que le pasa a la gente. Quique, muchas gracias, ¿no? Por haber venido. No, gracias a ustedes, muy amable, y gracias por permitirnos difundir y aclarar algunas situaciones que nos pasan. Bueno, muchas gracias. ¿no? Gracias. Nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Un Grito de Corazón.